Buenas, buenas. Bienvenidos a su podcast, Un Piojo de Cabeza. Con ustedes, Viviana Mota, y Angélica Mota, ¿cómo me llamo? psicóloga y oficialmente maestría en neuropsicología y educación. Ahora sí es más que oficial. Sí, ya Bueno, está comprobado. sí, hoy tenemos la segunda parte de nuestro episodio anterior, que sabemos que lo estaban esperando, o por lo menos nosotros lo estábamos esperando. Por lo menos nosotras sí lo estamos esperando. Sí, para poder como darles esos pinitos, esos primeros pasos para poder identificar cuáles son esas heridas como para aprender a sanar a nuestro niño interior. ¿Listo? Entonces, Vivi, haciendo un recorderis sobre lo que... Sí, hagamos un recorderis que quedamos en dos heridas que son como lo más sonado, o pues como lo más visto, pero es para que lo identifiquen, que una es la herida del abandono, que es cuando algún familiar o mis propios padres o mis cuidadores estuvieron en un momento y se fueron, entonces yo siento que me abandonaron. Ujú. Entonces esa herida me crea como una dependencia emocional, como que se genera ese miedo a la soledad. También hay baja autoestima, como que esa herida va generando eso y otros rasgos. También está la herida de rechazo, que fue la que hablamos también. Esa herida es también cuando aún tengo mis padres, pero de pronto son como muy, de pronto intermitentes. Ujú. Y siento que no están del todo presentes y me siento ignorado, no validado, que de pronto no soy tan importante, entonces no están tan presentes, que de pronto en algún evento importante no estuvieron. Entonces, Y que eso también generaba como en el adulto pues no manía, sino como la tendencia a buscar la aceptación de los demás para no ser rechazados. sí, entonces en esta herida se busca la aprobación y en la anterior, cuando yo soy abandonado, busco es como la atención, como ser visto, ya que me abandonaron y no me vieron. En esta de rechazo se busca es que me aprueben, que me validen. Entonces pasa en estos casos que yo todo lo que hago siempre necesito que alguien me diga, sí, lo hiciste bien o no, qué bien lo estás haciendo, porque muy seguramente cuando chiquito no recibí esa validación de parte de mis padres ni de la persona que estaba como cuidando al niño o cuidándonos a nosotros. Sí. Entonces, la siguiente herida es la herida de traición, que es cuando algún familiar, padre o cuando estuve en el colegio, algún amiguito, recibí como esa traición que me faltaron o alguna promesa no cumplida. Entonces, de pronto al niño que le prometieron, no, te voy a llevar a viajar, no sé, a alguna ciudad calurosa de o donde un iba. regalo, o sea, no un viaje, pero sí te voy a comprar tal juguete. Sí. Y pues nunca lo compraron. Nunca llegó el juguete. El regalo esperado. Exacto. Como esa película de Schwarzenegger. Sí, el regalo prometido. Pero él sí hizo todo lo posible por cumplir la promesa. Sí, bueno, sí, se le abona. Entonces pasa eso y resulta que cuando recibe esa traición de ese, digamos, persona que estaba enfrente mío o a cargo mío que no cumplió esa promesa, es como ese rol que no está cumplido. Entonces siento que, digamos, por ejemplo, en el caso de nosotras, que tuvimos un padre ausente, entonces que no cumplió ese rol de ser un papá 100%, entonces se recibe uno como esa herida de traición porque siente uno que no te cumplió cuando necesitabas que estuviera ahí presente, entonces se quedaría esa herida de traición. Sí, yo creo que muchos hemos pasado por ahí que no, a ver, no son tan literales, o bueno, no sé si la palabra sea literal, sería más como en tamaño. Por ejemplo, una cosa es el papá que te abandona, ¿cierto? Entonces, como nunca está, pues tú esperabas que estuviese, por ejemplo, en tu graduación y no estuvo porque te abandonó, ¿sí? Entonces, digamos que eso sería la herida anterior, porque Sí. lo más significativo es el abandono. Pero hay otros padres que aún estando presentes, hay actividades que tienes en el colegio y no asisten, por ejemplo, una entrega de notas. Entonces, no, es que mi papá nunca puede venir a la entrega de notas, o sea, vive contigo, está contigo, no te ha abandonado, pero hay momentos que no eres tan valioso, tan importante para él. Sí, que por ejemplo hablábamos de eso, que obtuviste un diploma de buen comportamiento y llegas a la casa y ay, todo alegre contando la noticia y entonces lo ven, ah, bueno, sí, y ya, y siguen derecho, porque de pronto es un papá o mamá que está
muy ocupado en su trabajo o no le da importancia a esas cosas. Entonces, y la herida de traición lo que genera en la persona ya adulta es quererlo controlar todo, porque sé que si no controlo todo va a pasar que como cuando estaba pequeño me van a traicionar o me van a faltar. Entonces se crea como esa falta de confianza y se crea como esa hipervigilancia de que algo va a quedar mal hecho porque tengo que controlarlo todo. Eso genera esa herida pues de traición. La siguiente es la herida de humillación, que es lo mismo, cuando chiquito que fui humillado en el colegio, que fui de pronto menospreciado o como descartado, o también puede ser esas heridas de humillación cuando tiene uno comparación con otro, con un primo. Sí, yo que hablaba de eso con mi esposo, de cosas que heredamos de nuestros familiares. Entonces muchas veces en nuestra época pasaba que los hijos de los hijos, el mayor dejaba la ropa, entonces el que le seguía abajo utilizaba la ropa de su hermano y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, el cuarto hijo terminaba utilizando los zapatos ya y los tenis ya casi como para botar, porque eran lo heredado del otro. Entonces yo siento que ese último hijo que hereda lo del otro se siente por debajado, ¿sí? Sí. Así lo diríamos acá en Colombia. Como menospreciado. Sí, y son prácticas que son muy comunes en nuestra sociedad, pero de alguna u otra forma sí te hacen sentir así. Sí, como no valioso, como no merecedor de algo que es solamente para ti, algo como único. Entonces se crea eso y que, por ejemplo, la de humillación, las personas son muy sensibles a la crítica, entonces como fueron humillados, entonces no quiero otra vez pasar por lo mismo. Entonces esa humillación hace que las personas sean tímidas, retraídas, que no quieran ser expuestas a una exposición, porque ya recibieron esa humillación cuando estaban pequeños y no quieren volver pues a pasar por la misma situación que les va a generar eso. Estarán escuchando a Jade en el micrófono, restregándose contra el micrófono. Sí, en esa parte también yo creo que otra cosa que se puede generar es el sentimiento de que no merezco, de que no merezco X o Y cosa, como que te pasa algo bueno o te dan algo y tú, no, como que no lo merezco, sí, no lo debo recibir, no sé, pueda que también se genere ese tipo de comportamientos. Sí, entonces está abandono, rechazo, está lo que hablábamos, traición, humillación, y la última es la de injusticia. Injusticia es cuando estaba pequeño y nunca se me permitió como equivocarme porque todo tenía que ser muy lineal. Entonces pasa esas familias que son como muy perfectas, que siempre se le exige al niño que tenga buenas calificaciones, y hagamos recordar de un episodio que vimos que la niña decía, es que mi mamá y mis papás me piden ser perfecta. Entonces aquí se habla de que cuando somos niños pues es obvio que vamos a equivocarnos en algo. Entonces, esa herida de injusticia lo que crea es que como que no se me da la oportunidad de fallar. Entonces, me crea eso, como ese resentimiento, esa ira de que siempre todo tiene que estar como en la perfección, como en el control. Entonces, como que lleva a que la gente siente que siempre hay una injusticia con todo el mundo. Entonces de pronto puede ser que seas abanderado de la justicia social y todo, pero siempre va a crear como esa anarquía en medio de que no quiero o no le hago caso a mi autoridad o sí. Entonces puede pasar dos cosas, que la persona no obedezca las leyes, las normas, siempre quiera sin causa. Sí, o con causa. O lo otro es que sea una persona perfeccionista, que todo tiene que ser como uno a veces sí, como la típica palabra psicorrígido, como exacto, que soy psicorrígido, entonces siento que es una muletilla que muchos tienen y dicen, ay, es que yo soy así, como que todo tiene que ser de esta manera o todo me tiene que salir bien. A mí me ha pasado recientemente con un estudiante que él pidió clases específicamente privadas, donde nadie se enterara de quién es él, de qué es lo que está haciendo, de qué es lo que yo le estoy enseñando, básicamente porque teme que otros comiencen a juzgarlo o a criticarlo o a verlo fallar, ¿sí? De hecho, él mismo teme verse a sí mismo fallar. Entonces, esa herida es como que eso. Y bueno,
Una cosa es cuando lo hacemos con nosotros, ¿no? Pero estas heridas son como ese filtro que yo tengo para ver la vida. Entonces yo lo hablo, por ejemplo, que tuve que cambiar el marco de las gafas y cuando lo cambié yo, no me pusieron los lentes como no era, no, yo no estoy viendo bien como yo siempre estaba viendo, algo raro. Y si algo raro pasaba en las gafas, que me tuvieron que cuadrar el centro, estaban corridas. Y era una cosa mínima, pero esa cosa mínima hacía que yo viera las cosas como raras. Diferentes. Entonces también digo que esas heridas de mi infancia son las que me dan el filtro para yo ver la realidad, no solo mía, sino con la Sí. que me relaciono con los demás. Entonces es esas gafas con las que yo juzgo a los demás. Entonces, por ejemplo, esta herida de injusticia hace que yo quiera la perfección, pero lo peor de todo es que quiero la perfección también de la gente que está conmigo. Entonces, por ejemplo, una relación de pareja, cuando la persona es así, va a querer. Como la frase que dice, el ladrón juzga por su condición. Sí, podría ser así, el ladrón juzga por su condición. Entonces va a querer que la otra persona o su pareja sea perfecta. Y resulta que qué tal tenga una herida de, no sé, de humillación Sí. o otra herida que no. Entonces serían la pareja dispareja. Exacto, entonces nunca llegarían a consensos. Y pues la idea también es como identificar también esas heridas de mi pareja que ustedes con lo que les estamos hablando en estos episodios lo analicen propio, pero también puedan sentarse y empezar a comunicarse con esa pareja y decir, bueno, ¿qué herida piensas tú que tienes? Y es también como, si pueden ir a terapia, obviamente trabajarlo, pero también como en pareja irlo dialogando. O sea, si la persona tiene una herida de abandono, por ejemplo, tú tienes una herida de abandono y tu pareja que De es Freddy. abandono, de rechazo. Hoy vamos a poner solamente de ejemplo la herida de abandono. Y digamos, tu esposo no tiene esa herida y tiene una herida diferente, pero él está todo el tiempo en el celular y de pronto no prestó atención a algo. Entonces, uno no está pendiente de mí, está en el celular. Pero si él tampoco sabe esa herida, pues también es como dialogarlo, como hacer como esa comunicación de ayudarse Sí. en conjunto para uno nunca es, como hemos dicho, uno nunca es responsable de la herida del otro, pero sí también si la conozco y he Sí, ya es otra identificado, cosa, ya es porque otra sería intencional. cosa, otra cosa que yo también no le colabore también como para poder gestionar esa herida y antes Sí, yo sé y que le eso también molesta debería, eso, entonces venga y me desquito con eso. eso también debería hacerse en familia, porque pues no solamente es con tu pareja, sino si tú vives con tus papás, tus hermanos, pues también es un ejercicio que hay que hacer junto con ellos. Sí, por ejemplo, con los adolescentes que hablábamos, que ellos también empezaran a hacer el ejercicio de venga, ¿qué herida tiene mi mamá para estarme tratando así? Entonces, por ejemplo, esta mamá que le hacía bullying a su hija muy seguramente tenía una herida de humillación y estaba como que ese es su patrón, eso es lo que ella reconoce que es lo normal que uno debe hacer con sus hijos. Ujú. Hasta este momento del podcast, yo esperaría que cada uno de los que está escuchando ya haya hecho como el análisis de Sí, estas anteriores heridas que Vivi mencionó, cuáles pueden estar en ustedes, ¿sí? Porque ese es el primer paso, hacer esa evaluación y reconocer cuáles son esas heridas. Y también hay que entender, creo yo, que todos los adultos funcionales de hoy en día, los de nuestra tenemos generación, heridas emocionales. tenemos heridas. Entonces nadie se salva, nadie se salva. ¿sí? No, y puedes tener una herida en mayor o en menor medida y eso es lo que te hace ser funcional, que son esas respuestas adaptativas que cuando pequeño tuve para poder medio funcionar en la vida. Entonces es lo que reconozco y es como la forma en que mi organismo identificó que tenía que comportarse. Entonces como tuve tradición, entonces lo controlo todo y esta es la forma que yo reconozco que puedo funcionar. Sí, que no me van a Entonces, fallar las cosas o las personas exacto. me van a fallar porque yo lo tengo todo bajo control. Entonces, hay gente que lo tiene en mayor y en menor medida. Entonces, pueden seguir funcionando con alguna pequeña herida de abandono que tuvieron. Pero la idea es identificar y decir, no, realmente esto me está costando y no me permite, por ejemplo, tener una buena relación en el trabajo o me genera conflictos. Entonces, para que ustedes hagan también ese análisis con su familia. Y entonces, pues, como queremos que sea práctico para que hagan como esa identificación de pronto qué herida puedo tener, vamos a hacer un ejercicio de preguntas que creo que les mencionamos en el podcast anterior. Entonces, Angélica va a ser de... Sí, yo voy a hacer el collejillo. Collejillo, ya, El collejillo. El conejillo de Indias. Y ustedes van también tomando nota.
no de lo que yo responda, sino de la pregunta. Y sí sería bueno que se tomaran después el tiempo, o sea, toman nota de la pregunta y luego cuando termine el podcast, ustedes mismos se lo responden. Sí. Entonces empezamos con la primera pregunta, como para que identifiquen es, ¿me siento incómodo cuando no recibo atención o apoyo social? Si me siento incómoda, Sí, como que si no recibes atención o algún... no, no. Entonces, esa herida, o si ustedes la pusieron como afirmativa, es que tengo herida de abandono. Ok. Entonces, la siguiente es, ¿siento que no soy lo suficientemente bueno o valioso? Ahí se puede responder más o menos. No, o sea, siento que en algunos momentos sí y en algunos momentos no, o en ciertas áreas. Entonces, por ejemplo, si yo hablo del trabajo o de mi estudio, siento que soy lo suficientemente buena. Pero si hablamos a nivel personal o a nivel de relaciones interpersonales, a veces sí tengo mis dudas frente a eso. A veces me quiere elegir este hombre. Sí, no, o sea, con respecto a la familia, o sea, todas las relaciones, por ejemplo, con amistades, con familiares o con mi pareja, a veces tengo dudas de eso, de que de pronto no estoy haciendo lo suficiente por esas personas. Ah, ok. Entonces, esa me habla de la herida de humillación, que es el temor a sentirse uno ridiculizado o avergonzado, o que uno no es digno o que no es suficiente. Entonces, la tercera es, tiendo a huir del conflicto o a las situaciones difíciles. No, Entonces, esa me habla de la traición, que es cuando yo evito las circunstancias que me van a generar el mismo estado de ansiedad, o podría decirse ansiedad, de incomodidad que me generó el sentirme traicionado. La otra es, me cuesta confiar en los demás y tiendo siempre a controlar mi entorno. sí, ese es un sí grandísimo. Rotundo. Entonces, esa herida me habla de la traición, que siempre trato de controlar las cosas como hablábamos ahorita para evitar que salga algo mal o que me queden mal o que me incumplan, porque ya lo han hecho en el Sí, pasado. que mejor lo hago yo para que eso no me pase. No, qué mal. La siguiente es, ¿me cuesta establecer límites con los demás? O sea, me No. cuesta decirle a la otra persona, oye, haz esto y esto, esto, yo no voy a estar disponible, tengo tal y tal evento. No, 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 no. Entonces, esta me habla de la herida del rechazo, que es de rechazo porque si pongo el límite, tengo miedo a que la persona me rechace, me abandone, se ponga brava conmigo, como que tenga ese conflicto. La otra es, ¿tengo necesidad constante de ser perfecto o no cometer errores? Sí, Sí. sí, sí. Entonces, esta me habla de la injusticia. Esta lo hablábamos, que es cuando mi entorno me exige perfección o un comportamiento extremadamente bueno, que es como que me lleva a autoexigirme. Y también esto pasa, que también lo hablábamos con la traición, que es cuando siento que tengo que cubrir un rol que no está cubierto. Sí, sí, en mi caso yo creo que porque desde pequeña, y lo hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Tener que asumir tareas que no eran propias, Exacto. pero tener que asumirlas y sacarlas adelante. Uh-huh. La siguiente es, tiendo a minimizar mis necesidades para evitar incomodar a los demás. Entonces, por ejemplo, que estoy en alguna situación y ¿quieres café? Y sí, no, tranquilo, no se incomode. O uno Sí. hacer visita y quiere un jugo. No, tranquilo. Por miedo a que la persona tenga que servirle, que incomodarla. Entonces, esa herida. Sí, ahí yo diría que sí. Sí, esa herida me habla de dos, que es la herida de rechazo y la herida de humillación. Es decir, cuando entiendo que humillación es porque siento que mis necesidades no son tan importantes para los otros y que pedir algo está mal. Entonces me lleva a minimizarme, que habla de esa herida de humillación y de rechazo. Sí, pues yo siento que ahí es más como porque uno no quiere ser molestia para otra persona, porque pues, yo me autoanalizo. Siento que sí pasaba mucho que como no estaba mi papá,
presente, entonces lo que hacía era, voy a hacer las cosas lo suficientemente bien para no ser una carga para mi mamá. Exacto. ¿Mm? La siguiente es, ¿me cuesta mantener relaciones duraderas o significativas? No, Entonces, esta me habla del abandono, que es, no me meto en una relación significativa o de mucho tiempo o de mucho compromiso porque temo a que esa persona también se vaya, que sufra lo mismo, como a volver a mismo lo mismo de mi infancia. La siguiente es, tengo miedo a ser ridiculizado o que no me tomen en serio. no. Por ejemplo, que sí, yo sé que por ejemplo, que hay un karaoke, una presentación, y no, que yo que voy a bailar, yo que voy a hacer eso, no, que oso. Como el estudiante que les decía ahorita. Exacto. Entonces, por ejemplo, él tiene una herida de abandono. No mentiras. Tiene una herida de rechazo. Ahí podemos editar eso. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, como él tiene una herida de rechazo, que es cuando no te han tomado en serio. Entonces, como que hablo del caso de él porque conozco de pronto un poco el entorno de él. De pronto fueron muchos hermanos. La vida de la mamá no fue tan fácil con muchas cosas. Entonces, de pronto no le pudo dedicar. Y es El tiempo necesario. Y es el menor. Sí. Entonces no le pudo dedicar el mismo tiempo que sí se lo dedicó a los otros. Y pasa de pronto también esto cuando uno siente que hay hermanos más preferidos que otros. Entonces hay como que esa herida de rechazo de que no me pusieron totalmente atención. Okay. Y la última es, me cuesta o para mí es difícil pedir ayuda incluso cuando la necesito. Sí. Esto a ambas nos pasó. Sí. Y a mí me tocó a través de la enfermedad. Y es un patrón que hay en nuestra familia. Y a mí a través de la enfermedad me tocó a las malas aprender a que tenía que pedir ayuda porque no podía ni peinarme ni bañarme yo sola. Entonces esa herida me habla de la humillación. Entonces es el temor a sentirme avergonzado o mostrarme vulnerable o débil ante las demás personas. Entonces como que el pedir ayuda es como si yo le estuviera a usted entregando como la potestad sobre mí o como el derecho a después como que le estoy pidiendo como ese apoyo. Es como si uno se sintiera como menos, sí. Cuando todo el tiempo, pues a través de la humillación, aprendía que no, es mejor hacer uno las cosas solo. Ok. Entonces, ¿Y qué pasa? O sea, si uno tiene varios, bueno, no, digamos, del análisis, cada respuesta, ¿cómo se mide? No, pues la idea es que cada uno diga, sí, por ejemplo, tú está bien, pues lo escriban, abandono, rechazo, y pues que hagan una lista. Pues si tienen las 5, pues felicitaciones, tienes mucho en que trabajar. Bueno, entonces uno termina, realiza las preguntas y identifica cuáles son. Entonces ya habiendo identificado cuáles son esas heridas, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, entonces es importante que a través de estas preguntas, de lo que hemos hablado, ustedes puedan identificar pues como qué herida tengo y empezar a trabajarla. Porque a veces uno tiene todas las heridas, pero de pronto la tienes en una mayor o menor medida y eso me lleva pues a ser funcional, que son como la forma adaptativa que tiene mi organismo como para funcionar. Entonces, yo me acostumbré a vivir de esta forma, ya que la forma sana para mí de comportarme era controlarlo todo. Pero es necesario empezar a identificar esas, como hablamos, patrones, esas creencias, esos pensamientos, esos comportamientos que nacen de la herida de mi niño interior, que por eso es necesario empezar a primero identificarlas. Entonces, cuando ya uno identifica, bueno, tengo esta herida, lo importante después es empezar a tener como a identificar esas técnicas, esas estrategias, esas formas, esas manías en las que yo busco evitar o huir de esas cosas que me generan malestar. Por ejemplo, si yo sé que bien, tengo la herida de traición o la herida de insuficiencia, y esa herida lo que me habla es de querer controlarlo todo. Entonces lo que tengo que empezar a hacer no es trabajar directamente sobre la herida, sino empezar a dejar ese patrón de quererlo controlar todo. Comportamientos, comenzar a hacer de pronto
graduarlos Exacto. o dejar de hacerlos. Sí, Pero es difícil dejar de exacto, hacerlos. es difícil y pues sí es necesario que, como hablábamos, pues irlo haciendo de poco en poco, porque pues tampoco es bueno ir como de sopetón a hacer las cosas, pero así hacerlo gradualmente. Esas cosas como esas cosas que yo he encontrado que me han llevado a eso. Entonces, por ejemplo, el de querer controlarlo todo, entonces que todo esté en orden, que todo esté ordenado, que todo esté funcionando bien. Entonces, un día dejar, por ejemplo, la persona que tiene una empresa, entonces un día me voy, dejo a mis empleados a cargo y me voy y me desentiendo completamente. Delegar esas tareas. Sí, entonces como que se hace uno a un lado, o por ejemplo, que todo tiene que estar súper ordenado, entonces ¿qué pasa si hoy me voy y dejo la cocina patas arriba? Entonces empezar gradualmente a esas cosas que me generan incomodidad, porque me acostumbré a que tengo que tenerlo Ujú. todo en orden, súper bien, a que tengo que todo el mundo me tiene que contestar ya, porque si no me contestan me siento que me están rechazando, que sí. Sí, o por ejemplo, frente a la herida de la humillación que mencionabas antes, sería bueno como comenzar a practicar actividades en las cuales te veas expuesto frente a otros. Pasa mucho, por ejemplo, en los talleres de teatro, que a las personas a veces los toman no porque quieran ser actores o actrices sino Sí. porque pues quieren aprender a tener mejores habilidades de comunicación o no tener tanto temor al momento de hacer una exposición o presentarse ante una entrevista de trabajo, ¿sí? Porque son situaciones sociales que pues demandan unas habilidades que a veces ese temor a que se burlen de mí o a que me critiquen, pues no me permitiría a mí lidiar esas situaciones. Entonces, podría ser. Sí, entonces es como que, bueno, listo, ya identifiqué que tengo la herida de rechazo. Entonces empiezo a soltar esas estrategias que ya me he acostumbrado a que para que la gente no me rechace. Entonces evito ser evaluado o evito meterme en algún evento o en algún, por ejemplo, una En alguna actividad. presentación por miedo a que me rechacen o tengo miedo a Eso meterme que en las empresas hacen a veces a fin de año un concurso de baile sí, o podría de ser así. talentos. Entonces, o que entré a estudiar pintura, entonces no voy a hacer eso porque voy a pintar y si me queda feo, entonces cuando hagan la exposición final, entonces me van a decir que Mm. qué cuadro tan feo, que yo pinto mal, entonces donde mi familia se entere. Entonces, esa es como la estrategia que yo he hecho. Y lo otro es lo que tú hablabas, como que enfrentar esas amenazas, como soltar las estrategias, enfrentar las amenazas que sé que me provocan esa tensión que es incómoda, ya lo habíamos hablado en el episodio anterior, que no es fácil, pero es necesario para crecer, para relacionarme mejor, para cumplir como muchos sueños que de pronto tengo, es enfrentar esas amenazas, por ejemplo, el de la humillación o el del desprecio. Entonces, bueno, voy a meterme a un concurso de baile y hay una presentación final. Entonces, por ejemplo, este alumno que tú tienes, entonces un baile en público donde la gente se entere y voy a Sí, invitar a mis familiares, entonces como gradualmente ir enfrentando eso que me genera ese malestar, para lo último sí poder incursionar en como, bueno, ahora sí empecemos gradualmente, que ya he hecho esto, a trabajar realmente sobre la herida. bueno, para el próximo episodio les tenemos como más herramientas. O sea, la idea es que en el siguiente episodio vamos a estar viendo cada una de estas heridas y darles como una estrategia para cada una de ellas. Entonces no se lo pueden perder y de una vez compártanle a las demás personas el canal para que ellos se puedan conectar y tomar estas Por estrategias. favor, Y suscríbase. pues como tarea, ya saben, suscríbase. Pero como ya las mencionamos, las 5 heridas, como consejo, como en una semana sale el episodio, tienen toda esta semana para ustedes recordar cuáles fueron esos momentos en los cuales se pudieron haber generado esas heridas y de pronto hacer como una lista de esos comportamientos que mencionaba Vivi, o sea, porque pues obviamente cada herida tiene unos comportamientos muy específicos. Entonces, por ejemplo, que si controlo todo lo que ocurre, entonces que tengan esta semana para hacer esa evaluación. Con eso, en el siguiente episodio, pues ya va a ser mucho más fácil el aplicar las estrategias que les demos. Listo. Entonces les quedo de tarea. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy. Un abracito para todos. Gracias, suscríbase, Bye. chao.